compartir y vamos a ver de 7 cosas que Dios aborrece, ¿sí? Que muchas veces nosotros estamos prestos a ver qué es lo que nosotros tenemos, pero también Dios sabe qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que tiene la mayor parte de personas, y contra eso batallamos. Pero ¿sabe qué? Para que nosotros podamos estar en conciencia, también nosotros debemos saber qué dice la Escritura, lo que le agrada a Dios. Sin fe nadie agrada al Señor. Podemos tener fe, pero también nosotros tenemos que saber que la fe es lo que cambia nuestras vidas. Es cuando le recibimos a Cristo Jesús en nuestro viejo corazón y Él pone un nuevo corazón. Pero ese nuevo corazón, ¿de quién es ese nuevo corazón? De Jesús en nuestra vida, ¿no es cierto? Y ahí es lo que el Señor nos dice, y en la Escritura nos habla que hay 7 cosas que Dios aborrece. Y aborrecer, ¿qué quiere decir? Detestar enormemente, rechazar, e incluso hay una palabra mucho más fuerte que es repudiar, ¿sí? Pero eso es lo que el Señor en sí, nosotros vemos lo que hace el Señor, lo que ve el Señor, lo que no le gusta. Y vamos a ir a Proverbios 16, 19. En Proverbios 16, Proverbios 6, versículos 16 al 19. Y acuérdense qué es lo que nos habla la palabra, ¿no? Que la palabra es útil y eficaz, ¿no es cierto? Que nos dice es útil e inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿no es cierto? Para que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces nosotros vemos que la palabra en sí es para la gente que conoce y que sabe y que cree en la palabra de Dios. Ahí es cuando es efectiva la palabra de Dios para nuestra vida. Y no quiere decir que seamos nosotros que estemos bien para entender la palabra, sino que estemos dispuestos para entender la palabra, para reconocer nuestros errores. Y siempre que el Señor nos va a hablar, porque nosotros muchas veces cuando vienen estas palabras a nuestra vida, de que hay 7 cosas que Dios aborrece, o que nos habla de un ateo como nosotros hablábamos esta mañana, y lo que decíamos en el Salmo 24, el credo del ateo, dice en su corazón el ateo, la persona que no cree, dice que no existe Dios. Decimos, no, esto es para la persona, para la que no escucha. ¿Sabe qué? La mayor parte de la palabra, si no es toda, de Génesis a Apocalipsis, es para los hijos de Dios. Amén. Es para las personas que estamos aquí. Amén. Y que todavía el Señor está trabajando en nuestras vidas. Amén. Y que nosotros estamos batallando para ganar la estatura que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Amén. A esa estatura del Señor. ¿Sí sabe? Entonces muchas veces nosotros es fácil coger y decir la palabra. No, es para los que no entienden. Es para los que no tienen a Dios. No, la palabra del Señor es para los que tenemos al Señor. Porque el Espíritu Santo va a traer revelación a nuestra vida. Pero tenemos que venir con un corazón que manso y humilde, dispuesto, abierto. Porque muchas veces cuando viene la palabra de Dios, nos confronta. Enseguida comenzamos a ver al vecino. Entonces, te están hablando. No. Siempre la palabra nos va a desafiar. Siempre la palabra nos va a retar. Siempre la palabra a nosotros nos va a confrontar. Si la palabra no le confronta a usted, ahí sí ya estamos. Ya no tiene que estar en la iglesia. Tiene que estar ya en la presencia de Dios porque ya es totalmente perfecto. Entonces, pero yo creo que cuando nos confronta la palabra, realmente es lo que nosotros tenemos que ver, qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y cuánto necesitamos del Señor. Necesitamos crecimiento, necesitamos mermar, como decía Sofía, cada vez menos de nosotros y más del Señor, más del Espíritu Santo, más de su palabra en nuestras vidas. Entonces vamos a ir a Proverbios 6, 16, 19. Y dice la Escritura, gracias Señor por esta palabra, Señor. Como decíamos y orábamos esta mañana, Señor, que sean tus ángeles, que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo revelación a nuestra vida. Y no solamente revelación, sino, Señor, que sea
reteniendo nuestros corazones, Señor, para que nuestros ojos y nuestros oídos se abran, Señor. Y gracias, Señor, y así mismo como nosotros escuchamos tu mensaje, podamos hablar tu mensaje también, Señor. Gracias, Padre Santo. Dice la Escritura: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Primera, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pensamientos presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y acá, en esta versión, nos habla, en Proverbios 6 también, que nos dice, y lo generaliza un poco más, pero yo digo que lo generaliza, pero yo creo que lo centra más y lo especifica un poco más. En esta dice, 6:16 dice, hay 6 clases de gente. Y puede añadirse una más que Dios no puede soportar: la gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la gente que provoca pleitos familiares. ¿Sí? Entonces nosotros muchas veces creemos que solamente hablando de Dios todo conlleva lo que pasa en una iglesia o pasa alrededor de nosotros. Pero cuando nos está hablando el Señor específicamente, como yo le digo y siempre le quiero recalcar, que la primera iglesia, la iglesia donde usted tiene que levantar el nombre del Señor, donde tiene que ser, como dice, santo, donde tiene que ser una persona que testifique de Dios. Y como dice la Escritura, leíamos en Santiago, en vano venimos a escuchar la palabra si no la ponemos por obra. Tiene que ser nuestras casas, porque en nuestras casas es donde se lleva una batalla, se lleva un choque de reinos. Se lleva una situación en la cual nosotros vemos que es el reino de las tinieblas y el reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a testificar. Pero asimismo el Señor nos llama y nos dice aquí que algunos no pueden imaginar que Dios aborrezca algo. Él es bueno. Él a todo el mundo ama. Él es buen padre. Y muchas de las personas dicen, sí, yo soy hijo de Él. Y la Escritura me habla, me dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la extensión que nosotros tenemos cuando recibimos a Cristo Jesús, ¿no es cierto? No es que, de cajón yo soy hijo. De cajón Él es bueno y Él me permite hacer las cosas. Incluso nosotros vemos que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús aprovechamos de la gracia de Dios. Y viviendo en este tiempo de gracia creemos que Dios todo nos lo permite porque estamos en la gracia de Jesucristo y que Él todo nos perdona. Pero la palabra nos llama a que nosotros nos pongamos y que nos fundamentemos también en lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Y no solamente yo le agrado y la persona que está a mi lado no le agrada, le desagrada. Muchas veces en nuestra vida hay cosas que todavía no hemos batallado, que todavía no hemos sacado, que todavía no hemos crucificado, que no le están agradando a Dios. Muchas veces nosotros somos como el Saulo de Tarso, no como Pablo todavía, sino como Saulo de Tarso, que somos totalmente personas que creemos que estamos haciendo las cosas por amor a Dios, que estamos defendiendo la causa de Dios, pero estamos persiguiendo a los hermanos, estamos persiguiendo a las personas que quieren hacer y testificar de Cristo Jesús. Solamente estamos en un ámbito religioso, en un ámbito de una forma creada por el hombre, y no de esa parte de esa relación y de esa revelación que a través del encuentro con Cristo Jesús se nos caen las escamas. Y podemos reconocer nuestro pecado, podemos reconocer nuestra debilidad, podemos reconocer que el resto está bien y nosotros estamos mal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Como dice aquí
Lo ven como a Dios, lo ven como alguien que acepta todo o cualquier cosa. Él es bueno y Él perdona. Él es amor, ¿no es cierto? Muchas veces incluso lo hemos dicho y verdaderamente es una verdad, Él es amor. Pero la Escritura me dice que es el verdadero amor, que echa fuera todo temor, dice. El amor no es lo que yo siento, sino lo que Él siente hacia mí. No es lo que yo busco, sino busco lo del otro, ¿no es cierto? No es lo que yo sufro, sino lo que yo tengo que sufrir por el otro, no a causa de mí, sino a causa del otro. Cuando el otro está mal, yo tengo que sufrir con ese amor que sufre y que sufrió Cristo Jesús, y por eso fue a la cruz del Calvario por nosotros, ¿sí? Él no fue solamente por nosotros, Él fue por el mundo, dice la Escritura, y es real. Y nosotros vemos aquí, Dios ama a los pecadores, ama a los seres humanos, pero aborrece el pecado, aborrece lo que habita en nosotros. Y puede haber un antagonismo, dice, ¿cómo pasa a amar a un pecador? Ama al ser humano, ama a la persona que puede entregarse, porque lo que hizo Cristo Jesús es simplemente suficiente para borrar todo pecado y que esa persona nuevamente regrese al redil, ¿no es cierto? Y vamos a ir a Juan 3:16. ¿Y por qué yo le voy a decir esto? Juan 3:16 usted lo conoce de memoria, se lo ha aprendido en su corazón, pero también es el momento de comenzar a saber qué es lo que dice la Escritura. Y le voy a hablar, usted tiene su versión, yo le voy a hablar en esta versión, le voy a leer esta versión, que es un poquito más específica, y en esta versión nosotros sabemos que es la palabra Cristo Jesús. Pero en esta versión, muchas versiones dice lo que habló Cristo Jesús, la palabra de Dios que habló Cristo Jesús, y está señalado en rojo. Pero en esta versión, lo que nosotros vemos es que Jesús mismo habla. Él es el que está hablando y está haciendo su interrelación y toma esta palabra como tal. Y aquí dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, pero yo le voy a leer esta versión, en la cual dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí. Está hablando Jesús. Que soy su único hijo para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, habla Jesús, no será condenado por Dios. Pero el que no cree y ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Amén. Si ve, Jesús mismo se pone y Él habla y Él dice. Porque nosotros podemos decir, Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que en Él crean y no se pierdan y tengan vida eterna. Pero cuando nosotros vemos que Él mismo se pone en la brecha y Él mismo le dice en esta escritura, yo vine por ti, yo me entregué por ti. Entonces nosotros vemos aquí cómo el Señor hace y ama al ser humano. No es específicamente cierto grupo de personas. Él ama a todo el mundo y todo el mundo nos habla de todo ser humano. No se diga el ser de los seres vivientes porque Él ama su creación también. Pero Él viene específicamente por el hombre, por la mujer, por el ser humano, a restablecer lo que el pecado hizo, lo que el enemigo hizo, el orgullo de Satanás hizo, ¿no es cierto? Nos habla de la serpiente antigua en Génesis. Nos habla de Satanás que estaba cuidando, que era Lucifer. Y bueno, y tantas cosas. Y nosotros vemos en este texto que nos habla de 7 cosas que Dios aborrece. Y veamos las 3 primeras. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura
aquí en Proverbios 6, 16, 19, y solamente le hago y le pongo claro este panorama, que Dios ama a todas las personas. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que Él se entregue por nuestros pecados. Pero Él, si ama a Cristo Jesús, si ama a Cristo Jesús también, entregarse y hacer el mandato del Padre, tenemos que honrar el sacrificio de lo que hizo. Y es por eso que nosotros decimos que esta es la fe que nosotros predicamos. No es la fe que todo cambia, que todo va a estar bien, que todo vaya bonito, que te sientas bien, sino lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que se entregó por nosotros. Esa es nuestro evangelio, esa es nuestra buena nueva. No lo que usted puede hacer, sino lo que ya hizo Cristo Jesús en usted y el propósito del Señor en su vida. Eso es realmente la fe, porque estamos confundidos. Muchas veces nosotros decimos que la fe es que el Señor me provea de medios físicos, medios materiales, de salud y también en el campo espiritual. Pero la fe radica lo que nosotros decimos, lo que dice este libro, la fe, el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Esa es la fe que debemos predicar. Porque nosotros no podemos ser personas que vengamos y podamos ser esos oradores, esos coach que ahora están de moda, que en un tiempo eran las personas los motivadores, que a uno le decían y le motivaban. E incluso el evangelio puede servir para muchas personas como un evangelio de motivación, pero solamente la motivación es pasajera. Pero lo que hizo Cristo Jesús es eterno y marca este momento para eternidad. De lo que tú hiciste en la cruz, de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, ¿qué fue? Aceptar ese sacrificio, aceptar algo personal. Que Él murió ya no por el mundo, sino moriste por mí. Es personal Cristo Jesús. Entonces, asimismo nosotros tenemos que ver aquí en este texto lo que habla en Proverbios, y son estas 7 cosas que aborrece el Señor. Y si nosotros estamos preocupados de una persona que amamos, si aquí en el mundo nosotros amamos a las personas, por ejemplo, cuando es el esposo o la esposa, yo como esposo, ¿qué me preocupo de mi esposa? Que solamente ella me agrade. ¿Sabe qué? Yo tengo que preocuparme de las cosas que a ella le desagradan, para no cometerlas y agredirle a ella a través de esas cosas que no le gustan. Y así mismo nosotros tenemos que ser con Dios. Y aún más, ¿sabe qué? Porque Dios es nuestro Padre Celestial. Es el creador de cielos y tierra. Y es el Dios Todopoderoso. Qué privilegio que nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? No nos alegramos, no nos gozamos, no nos mueve eso, porque todavía no tenemos la idea en sí, todo el pensamiento o todo el concepto de lo que es ser un hijo de Dios. ¿Sabe qué? Muchas veces un hijo de Dios, sí, soy un hijo de Dios. Pero eso nos debería hacer vibrar. Porque eso nos llama de identidad y estar seguros de quién es nuestro Padre. Y cuando tú estás seguro de quién es tu Padre, tú sabes las cosas que puedes hacer a través de Cristo Jesús. Y cómo tu vida puede ser transformada y puede ser de transformación para otros. Porque muchas veces somos tan egoístas de solamente preocuparnos de nuestra transformación. Y esta semana yo escuchaba algo que decían, como dice la Escritura, y es una realidad, que cuando una pareja, uno de ellos, en la mujer, es una creyente y el esposo no es creyente, que por medio de las actitudes de esa creyente, de esa mujer, va a ganar el corazón de ese esposo que no es creyente para Cristo. Amén. A través de sus actitudes, a través de su testimonio, a través de su sumisión, primeramente al Señor y luego de la misericordia que debe tener a esa persona. Y ahí es cuando comienzan las cosas a cambiar. Y esto también va muy relacionado a nuestras situaciones como hermanos cristianos. Nosotros no podemos transgredirnos, no podemos agredirnos, irnos más allá de los límites, porque el Señor nos llama no solamente a pensar en nosotros,
sino a pensar en las otras personas. ¿Y sabe qué parte de esto es lo que nosotros debemos hacer? Y como dice la primera, Dios aborrece la mirada altiva. ¿Y qué nos está hablando de la mirada altiva? Del orgullo, ¿no es cierto? De creernos que nosotros somos más que las otras personas. Y ahí es cuando nosotros debemos entender que hay un origen. ¿Y cuál es este origen? Lucifer, que luego se transformó en Satanás, ¿no es cierto? El ángel caído, que luego se transforma en el príncipe de este mundo. Y nosotros hemos estado estudiando en la clase en el taller de intercesión, que este ángel caído, que este diablo, que este Satanás, tiene una estructura y tiene una organización para enfrentar el reino de la luz. Y nosotros con aún mayor razón, si enfrentamos eso, tenemos que también ser, porque eso nos llama al Señor, a nosotros a ser organizados en las cosas del Señor, porque nuestro Dios es un Dios de organización, de preceptos, de orden. Y no es como dice el dicho de la gente, a la buena de Dios. ¿Se ha visto? ¿Se ha escuchado usted? A la buena de Dios. Que ya Dios quiera, por último a lo que Dios quiera. Y tal vez esa es la ignorancia de nosotros, de nuestro léxico, porque si viviéramos a la buena de Dios y a lo que Dios quiere, estaríamos bajo la voluntad perfecta de Dios. Y lo dejamos siempre al último. ¿Sabe qué? Porque eso habita en nosotros el orgullo, porque creemos que nosotros sabemos y que nosotros somos más que el resto, y eso es lo que le pasó y le aconteció a Lucifer. Y vamos a ir a Isaías 14, 12, 15. Mire, una de las cosas que nosotros debemos entender es que lo que nosotros predicamos es la palabra de Dios. Y eso es lo que decimos, ese es nuestro fundamento. Y la palabra de Dios es nuestro fundamento y nuestra palabra, la palabra de Dios es Cristo Jesús, nuestro fundamento, la piedra angular. Yo podría acá y disertar algo relacionado a Dios. Pero si yo hablo la palabra de Dios, si yo hablo a través de esta y me baso en esta escritura, no estoy solamente yendo al lado, sino que estoy en Cristo Jesús y hablando la palabra de Dios. Para que usted pueda también tener esa revelación del Señor. ¿Sí? Y que nosotros podamos. Ese realmente es nuestro mensaje. El mensaje es lo que hizo Cristo Jesús, el gran llamado que tenemos. El Señor nos llama a crecer. Y como institución y como denominación estudiamos estaturas. Estudiamos la palabra del Señor, pero ¿basada en qué? En la revelación del Espíritu Santo. Sí, tenemos líderes que estudian la palabra y nos dan delineamientos. Pero la palabra de Dios debe estar en nuestros corazones, y no solamente en nuestros corazones, sino debe ser por obra. Porque si no, de nada nos sirve. Si la palabra de Dios nosotros le dejamos en nuestro viejo corazón, que no va a entrar. Sino que cuando morimos a nuestro viejo corazón, el corazón nuevo de Cristo Jesús puede crecer y ganar áreas de ese viejo corazón. ¿Sí sabe? Entonces vamos a ir a Isaías 14 y vamos a leer la palabra. Isaías 14 del 12 al 15. Vamos. Isaías 14. ¿Ya lo tienen? Yo ya estoy llegando. Del 12 al 15, ¿qué nos habla la Escritura? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Se está refiriendo a Lucifer, antes de su caída. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sí le ve?
yo subiré, dice, y me sentaré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Y nosotros vivimos en este tiempo filosofías, religiones que hablan de que somos semejantes, que somos iguales a Dios y que podemos hacer las cosas de Él. Sí, la Escritura me dice que aún cosas mayores haremos porque lo hacemos en el nombre de Él. Y no lo hacemos nosotros, sino que Él hace en nosotros porque nosotros somos obedientes y tenemos un corazón humilde para aprender las cosas de Él. Manso y humilde. Entonces cambia. Y nosotros siempre tenemos que dar la gloria y la honra a Él. Incluso cuando usted da la palabra. Hay muchas personas que el enemigo es tan astuto que van a venir y dice, qué linda la palabra, qué lindo que hablas, qué lindo. Tienes que darle la gloria y tienes que devolverle al que se merece la honra y al que habla a través de solamente de un vaso. Porque esta palabra es la que hablamos. Porque ya le digo, yo podría venir y hablar de otras cosas, pero si no hablo de esta palabra, no estoy cumpliendo lo que Dios me está y me ha encomendado. Y ese es el temor que debo tener. El temor a Dios, a lo que Él me llamó y a lo que usted les llamó. Nosotros muchas veces creemos que el don, sí, es un don el predicar. Es un don orar. Es un don. Todo yo creo que es don. Todo es regalo. Si eres una profesional y has tenido éxito en tu profesión, es un don también dado por Dios. Porque Él te ha dado la vida primeramente, te ha dado las fuerzas, te ha dado el querer como el hacer. Y Él ha dispuesto todas las cosas para que tú logres lo que tú nunca incluso pediste y entiendes, sino aún más. Pero somos conscientes cuando llegamos a los caminos del Señor, porque nos damos cuenta que no hemos sido nosotros, sino que siempre ha sido la misericordia, el beneplácito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces eso tenemos que reconocer. ¿Y sabe qué? Y ahí es cuando nosotros nos blindamos del orgullo. Cuando viene y decía, muchas veces, yo me acuerdo tanto de algún estudio de los filisteos, que ellos son, dentro de la parte, son enemigos espirituales de Dios, pero ellos son personas que tienen una falsa humildad, que cuando le exaltan, a través de ellos se vuelven como que están bonitos, pero ellos mismos están alabando a ellos mismos. Y nosotros inmediatamente tenemos que devolver al que es digno de la honra, de la gloria. Y tenemos que glorificarle a Él. Dios es bueno. Él es Él. Él es el que se merece la honra y la gloria. Y en todos tus estamentos es lo que tú tienes que ser. Y ahí es cuando nos habla. Tienes que ser grato en todo. Gracias en todo. Tú, una persona grata, ¿qué es lo que va a hacer? Agradecer y dar. Y va a decir, ¿por qué? Por la bondad de Dios, exactamente. Entonces estamos agradeciendo a Dios, no nos estamos agradeciendo a nosotros mismos o a las circunstancias o a otra persona, sino a Dios, porque incluso Dios nos puso esa persona. E incluso Dios nos puso la situación difícil. Incluso Dios permitió, digamos así. Él permitió las circunstancias. Incluso permitió que vengan personas y se levanten en contra de nosotros. Vengan personas o circunstancias que quisieron, a través de esas circunstancias, el enemigo quiso eliminarnos. Pero sabe que el Señor nos ha guardado. Amén. Y usted no se ha dado cuenta que muchas veces usted ha salido, por más mal que le parezca, ha perdido trabajos, ha perdido circunstancias. Yo ahorita viene y me dice la gran aventura de la fe, que le dijo a Abraham, hey, sal de la casa de tu parentela, sal de la casa de tu padre, sal de esta tierra. Qué locura, ¿no es cierto? Cuando nosotros creemos que todo está bien, que todo está conforme, viene algo que nos molesta, que nos sacude, que nos saca de la situación. Pero hasta en eso tenemos que darle gracias al Señor, porque Él está enmendando nuestro caminar.
Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque Él endereza tus veredas. Aleluya. No endereza las veredas de tu vecino, no endereza las veredas de tu congregación, no endereza solamente las veredas de la persona que tienes al lado, sino primeramente la tuya, para que tú puedas caminar y puedas ser de ejemplo y testimonio cuando tú andas en los caminos del Señor. Entonces, ahí es lo que nosotros vemos. Y en Ezequiel 28, 11, 17, ¿qué es lo que vemos? Ezequiel está después de Lamentaciones, Jeremías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Ezequiel 28, 11, 17. ¿Ya lo tiene? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén y en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Qué especial es este ángel. Qué especial era este querubín. Qué especial era este ser. Que así como decía Katia, que decía que cada día el Señor nos canta el feliz cumpleaños. Porque para nosotros, así como hizo con Lucifer, dice que preparó un día. Y así para cada uno de nosotros también preparó un día para que nosotros vengamos acá. Desde el momento de nuestra concepción. Porque nuestra concepción no fue casualidad. No fue porque, se me ocurrió. Y a veces ni porque se le ocurrió, sino porque se le fue. ¿Qué tal? El Señor ya tenía el propósito. Y Él no es que dijo, de estos millones de espermatozoides, el que gane. Él nos escogió. Tú. Y ya nos escogió y ya nos amó. Antes. Y no solamente fue en el tiempo de la concepción. Así como dicen muchas de las personas, solamente los pasos del hombre es donde el corazón ya estuvo. ¿Y sabe qué? Que el corazón de Dios ya estuvo antes, en una fundación anterior, en una eternidad pasada con nosotros. Y lo único que ya ese corazón, cuando nosotros vinimos acá, ya estuvo el corazón de Dios con nosotros. Se está dando en ese momento, pero fue antes. Entonces ahí es lo que nosotros debemos entender, lo que quiere decir. Se imagina si a este ser estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Exactamente. ¿Y qué es lo que nos habla aquí? Dice, tú querubín grande protector, ya te fuiste, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Él fue creado con un propósito grande. Así como tú eres preparado y tú fuiste creado con un propósito grande. Tal vez no sepas y no has encontrado el propósito de Dios. Es porque no has querido, porque has estado en una zona de confort. Y tus ojos han estado velados. Tus ojos todavía han estado no abiertos, tus oídos tampoco. Y hemos estado viviendo bajo nuestra propia prudencia. Y no hemos estado confiando en Dios. E incluso cuando venimos y caminamos en el Señor. Es la primera cosa que Dios tiene que batallar y tiene que derribar. El primer gigante que tiene que derribar David, que tiene que derribar esas 5 piedras que nos hablan del nombre de Jesús, es el gigante del orgullo. Yo sé más. Hay muchas veces en la iglesia que dice la gente, el pastor no. Pero póngase en los zapatos del pastor. Y luego hablamos. No, él no se merece, yo me merezco, yo tengo mejor, yo puedo predicar mejor.
Me puedo ceñir mejor a las normas. Me puedo mejor ceñirme a los principios. Solamente hablamos de un corazón orgulloso. Y eso tiene que derribar. Y tal vez el Señor, cuando nos pone aquí, no en un lugar alto, por eso yo nunca me subo acá, sino que voy a lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no estoy aquí para gobernar, no estoy aquí para mandar, sino estoy aquí para servir. Amén. Y una de las cosas que ha pasado en esto, usted me puede decir, el pastor no me llama. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? No es del por qué o el para qué, no importa si no nos llama usted. Pero dice, busca y hallaréis. Golpea y se te abrirá. Cuando usted está, tal vez usted va a decir, el hermano no es de Dios porque Dios no le pone el sentir de amar a la persona que está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Clama a mí y yo te responderé. Es Dios de principio. Amén. Cuando yo estaba metido en el problema, ¿cuál era la primera persona que yo llamaba? Papá. No a Dios. No estaba en Dios todavía. Tu papá. Papá, ¿qué fue, mijito? ¿Qué barbaridad hiciste ahora? Papá, estoy en esto. O yo me decía, no, mi papá, no le importo, porque no tiene la perspicacia, porque no tiene el sentimiento, porque no tiene el discernimiento. Porque no me ama. Yo no dudaba dos veces. Papá, me está pasando esto. Papá, me choqué, ven acá. Mi papá iba. Pero era mi fuente. Yo no hacía las cosas de allá. Y yo después todavía no le llamaba, no le comunicaba. Y después yo me ponía bravo con él. ¿Cuántas veces yo les he dicho y les digo a las personas? Nosotros somos tan humanos y hasta a veces peores que ustedes, y por eso el Señor nos ha puesto aquí, porque si no, nunca hubiéramos llegado, porque ustedes nos van a hacer llegar a través de las circunstancias, a través de la oposición, a través de lo que nos animan o no nos animan. Entonces lo lógico, si quieren alguna cosa, llamen. Aló, hermano, estoy en esto, ayúdeme a orar. Yo no sé en qué has estado. Soy una persona que no puedo jugar a la adivinanza. Porque no se trata de ser adivinos. Yo tampoco te puedo decir que estoy orando por ti porque a ti no te consta, pero yo estoy orando por ti. Eso lo sabe el Señor. Y ciertamente que el Señor nos va a poner a personas, y es así, trabaja el Espíritu Santo, y nos va a poner a personas que ni siquiera leemos y los vamos a llamar. Pero si usted tiene alguna cosa, no sea orgulloso y llame. Porque estamos aquí para orar. No estamos para darle la solución, pero estamos para encaminarle a quien le va a dar la solución, que es Cristo Jesús. Porque aquí no se trata de esto de ser con una varita mágica y vienes y oras y ya está solucionado el problema. Cuando tú tienes que comenzar a edificar la fe, y a medida que comienzas a edificar la fe, vas a tener la respuesta de Dios. Aleluya. Y es real. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, y aquí comienza la maraña. Dios aborrece la lengua mentirosa. Mi lengua. ¿Y sabe qué quiere decir mentir? No decir lo contrario a la verdad solamente, sino exagerar. Cuando usted es exagerado. Y una de las características del enemigo es ser exagerado, de ponerle el problema y hacerle más grande de lo que es, exagerar su problema. Cuando usted está pasando tiempos difíciles, viene el enemigo y usted le abre bien su oído y comienza a escuchar. Pero le comienza a escuchar al enemigo
y comienza a depositar, no solamente en su corazón, sino también en su boca y a exagerar las cosas. Y va a decir, no, yo estoy enfermo. Yo estoy en esto. Yo no voy a salir de esta situación. A mí nadie me quiere. Cuando el Señor nos dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ahí es que nosotros debemos decir, Señor, ayúdanos. El quejido es una manera de ser mentiroso también. Y va a decir, ¿cómo? Ay, ¿sí? Me duele. ¿Y cómo puedo ser mentiroso? Acuérdense de los 12 espías que subieron a ver la tierra prometida, a ver esa tierra que el Señor les dijo que fluía leche y miel. 2 de ellos vinieron con un reporte y con una lengua sincera y de verdad, porque lo que vieron era real de lo que habían escuchado. Y toda la palabra que me dice es verdad, pero está en mí definir lo que yo creo para ponerlo, escucharlo, depositarlo en mi corazón y hablar. Pero ¿cómo voy yo a hablar si no escucho la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a depositar las cosas de Dios en mi corazón para hablarlas luego si no le creo la palabra? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice Éxodo 20:16? Puede ir a la palabra en Éxodo 20:16. Sabe que en Éxodo están los 10 mandamientos, está la ley moral de Dios. No son los mandamientos, no es lo que se dificulta. Los mandamientos en sí de Dios son reglas a seguir y son fáciles, porque no los seguimos nosotros, sino que Él nos permite que nosotros los sigamos, que andemos en sus mandamientos. Pero en sí es la moral, es lo que hay en nosotros, lo que debe haber en nosotros. Y en Éxodo 20:16, por favor, ¿quién me lee? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ya, de una u otra manera es no mentir. No mentir. ¿Los otros qué dijeron? Sí, vimos cosas grandes, vimos los anaquitas grandes, nos dio temor. Pero es lo que tú tienes y lo que tú piensas. Pero lo que dijo el Señor, que si tú estás conmigo, si yo te mando ahí, a ellos yo los voy a sacar. Y bajo toda circunstancia, yo te he entregado esa tierra a ti. ¿Y qué pasó? Caleb y Josué, ¿qué vinieron? Sí, son grandes. Caleb dijo, es que Caleb era, como yo digo, tal vez en este tiempo él hubiera sido un hooligan, en el buen sentido. Una persona que estaba siempre dispuesta a dar guerra, a batallar por las cosas del Señor. Y esa era la característica de Caleb. Y cuando dijo, sí, son grandotes, sí, son tan armados hasta los dientes, pero yo voy a subir con mi Dios y los vamos a vencer. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, cuando nosotros decimos y nos quejamos de las circunstancias. Pero ¿sabe qué? Está en usted coger y decir, yo voy a vencer. Y no es que yo voy a vencer, sino que Dios me va a dar la victoria en esta batalla. ¡Aleluya! Amén. Amén. Confirmación. Ahí está la confirmación. La hermana está batallando ahí en la mesa. Vamos, hermana Nancita. Entonces, eso es así, eso es una realidad. Entonces, ¿qué vamos a ver? La tercera es, Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. ¿No es cierto? ¿Y qué nosotros vemos aquí? Hay un ejemplo claro en Génesis. ¿Cuál es ese ejemplo? Abel y Caín. Abel y Caín. Caín y Abel. ¿No es cierto? Dice que su rostro mudó porque no aceptó Dios la ofrenda de Caín. Pero a la de Abel sí, porque era por principios, tranquilamente. Y sé que Caín tal vez cogió, era un agrónomo, era un agricultor, cogió lo mejor de la tierra. Pero es lo que debió haber cogido lo mejor de la tierra y debió haber ido a comerciar con su hermano y decirle, dame un buen cabrito, dame el mejor. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el sacrificio era así, y eso lo enseñó el Señor a los padres de Caín y Abel, que fueron Adán y Eva. Sí saben, ¿no?
Porque el primer sacrificio que hubo, y ya estaba Cristo Jesús ahí, cuando ellos cometieron el pecado original. Dios los proveyó de pieles. ¿Y pieles de qué? De las hojas. El hombre hace esas formas. Él quiere cubrirse de esa manera delante de Dios. Esa es la religión. Cubrirse a nuestra manera con hojas. Cuando dice, no hay otro camino entre Dios y el hombre que Jesucristo. La sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado. El Cordero que está desde el principio de la eternidad hasta el final de la eternidad. Y es ilógico lo que le estoy hablando, porque la eternidad no va a tener final. Ni tampoco la eternidad tuvo principio. Es de eternidad hasta eternidad. Jesús. Entonces, ahí lo que vemos cuando Él fue, incluso no había pecado en Él. Y podríamos ir a Hebreos 7:26 y que usted me lea, por favor. Usted cuando está delante, las hojas se le pegan. Pero ahí cuando está sentadito, vuela. Hebreos 7:26. Mire lo que nos habla de Cristo Jesús. Como sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. ¿Se imagina? ¿Quién más que Jesús? ¿Qué dice? Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitábamos, pues de santo en Él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. ¿Y qué fue? ¿Él fue crucificado? ¿Por qué? La ley decía, el que tiene pecado tiene que sufrir y tiene que morir. Pero Él no tuvo. ¿Y qué pasó aquí? Aquí se cumplió esta palabra. Él aborreció el pecado de qué. Dios cargó sobre nuestros pecados. Amén. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué se cumple? Las manos que derramaron sangre inocente. Y te voy a decir algo un poco duro. Pero de una u otra manera, nosotros también derramamos sangre inocente. Y fuimos parte, porque Él murió por nosotros también. ¿Sí? Entonces no es que, ¡ay, qué malvados los sacerdotes israelitas! Nosotros, si hubiéramos estado ahí, también hubiéramos sido parte de eso. Entonces, ahí es lo que nosotros debemos saber, que el Señor... Y sabes que ahora nosotros en este tiempo vivimos algo fuerte. Y algo que nos dice que aborrece las manos del derramamiento que derrama sangre inocente. ¿Qué es lo que vivimos ahora? Los pueblos, naciones, hacen leyes para blindar y proteger eso, el aborto. Es que esos son los hijos de Dios aborrece, Cam. aborrece. Dios aborrece. Ellos son los hijos y hay muchas iglesias y hay hermanos de Cristo que toman esas decisiones también. ¿Sí saben? Entonces ahí es lo que nosotros debemos decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué es lo que dice el aborto? Éxodo 20:13 dice, no matarás, no matarás. Y la gente, no, mi bienestar. Entonces, como alguien decía, antes de que tú tomes la decisión por una vida, tienes que hacerlo primeramente en un lugar y no cuando ya te la van a sacar al muchachito, o a la muchachita, o al bebé. El único ser que mata a su propio hijo es el hombre, porque ni los animales hacen eso. Así es. Entonces, mire, entonces el Señor que dice aquí, Él rechaza, Él detesta enormemente esa situación. Y nosotros vamos a ver acá que dice, acuérdese del ser inocente en la cruz, que murió en la cruz por usted y por mí. Dios aborrece el corazón que maquina y piensa pensamientos inicuos. El corazón es el centro de todos nuestros problemas. Jeremías 17:9, usted puede leer en su casa 17:9.
El corazón es engañoso más que todas las cosas, nos dice. Ay, qué lindo mi corazón. Ay, yo te amo. Le decimos que le amamos a la persona y luego estamos transgrediendo las cosas con otras personas. Le decimos que amamos a Dios, que somos hijos de Dios y estamos en la iglesia haciendo cosas que no le agrada a Dios. Incluso no me voy a ir más allá, sino que venimos acá y no creemos la palabra de Dios. Venimos y nos quejamos, venimos y no creemos que Dios es suficiente en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz de Calvario para que Él tenga un propósito a través de lo que yo estoy pasando. Mi corazón. El corazón es desesperadamente perverso. ¿Sí saben? Hay desesperación por ser pervertido en nuestro corazón. Y eso me habla la Escritura. En mi corazón no hay buenas cosas. Pero cuando vengo a Cristo Jesús, Él me pone un nuevo corazón. Y me pone el corazón de Cristo Jesús, del que no tiene pecado. Y esto puede sonar a fantasía, pero es una realidad. Cuando tú estás batallando por cosas, es porque el Señor Jesucristo quiere crecer en ese viejo corazón cuando tú le rindes ese pecado. Cuando tú le rindes esa situación, ahí vas a conquistar más tierra para ese nuevo corazón que es el de Cristo Jesús. Amén. Pero si no haces nada, y si el Señor a través de lo que nosotros no hacemos nada, Él tiene que permitir circunstancias para que nosotros podamos rendir nuestro pecado, nuestras debilidades delante de Él, para que Él conquiste esos lugares oscuros de nuestro corazón, que están, como dice aquí, desesperadamente pervertirnos. Y es así, esa es la historia de la humanidad. No solamente nosotros, sí estamos en Cristo, pero estamos en la batalla. Pero si usted está satisfecho de lo que usted le ha permitido hacer todavía a Jesucristo, le digo, todavía le falta. Tiene que rendir más áreas en su vida, porque Él no quiere solamente un área, Él quiere todo. No quiere solamente tu cuerpo, no quiere solamente tu alma o tu mente, que es lo mismo, alma y mente, y no quiere solamente tu espíritu. Él quiere todo y va inmerso tu corazón ahí. ¿Sí? No debería sorprendernos de los pecados fluyen de corazones perversos. ¿Por qué usted comete pecado? ¿Por qué usted comete pecado? Porque tiene un corazón perverso. Pervertido quiere decir chueco, dañado. No. Ya entró Jesucristo. Es el nuevo corazón. Pero estamos en la batalla en la cual debemos dejar de crecer a Jesucristo y por eso tenemos que crecer. Nuestra fe tiene que crecer, nuestra estatura tiene que crecer. Porque si no crecemos, si no definimos, si no batallamos, como dice, cuando usted salga, el enemigo va a estar ahí a través de un pájaro, de un cuervo, va a querer acoger lo que el Señor esta mañana quiere poner en su corazón. Y si su corazón no lo ha plantado y su corazón no lo ha preparado y usted no anhela y no se vuelve como un sacrificio, viene ese pájaro y se lo va a llevar. Es así. O por último, sales, lo plantas, pero ya saliste acá, qué lindo, sentí una paz. Pero ya... Oh, no, ya salió de aquí. Oh, come to the reality. He venido a la realidad. Chuta. Estoy hecho pedazos. No hay opción para mí. Hay en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Esa semilla que Dios depositó, esa paz que te dio esa semilla de la palabra de Dios, se va a ahogar por las espinas de los afanes de la vida. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Esta es la razón por la cual todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Tendríamos más tiempo para leer eso, pero no, yo le voy a dar la cita que es del 3, del 10 al 23. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ah, no, fue Adán. Ah, no, fue Adán hembra. Adán varón. Ellos pecaron, no yo.
yo pobrecito, y ahora a mí, y eso también me conlleva. No, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús vino a este mundo con un propósito de redimirnos de ese pecado, aleluya. De que no solamente fue de nuestros padres, sino que yo también lo hice. Y eso está vigente. Que cuando yo cometo pecado, puedo ir y restituirme en la sangre de Cristo. Amén. Pero esto no puede caer en un círculo vicioso y pisotear la sangre de Jesús. Es como cuando la gente se enfermiza, pega a su esposa y luego le está diciendo, ay, perdón, Perdóname, no lo voy a hacer más. no lo voy a hacer más. Pero ahora, como vivimos otro tiempo y la mujer quiere ser, tanto como el hombre, ahora la mujer también le pega al marido. Y va y después le pide también perdón. Y el marido le cree. Pero luego va la mujer y con más saña le pega. No voy a perdonar. Y lo peor que le dice que es para su bien. El único que puede decir que es para nuestro bien es el Señor, las cosas de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe qué? La salvación es el resultado de un corazón que se abre al Salvador. Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Es otra de las cosas que aborrece. Pasas, solamente imagínate, los hijos. ¿Cuándo tú realmente conoces a tus hermanos? Y dice, en la herencia. ¿Cuándo conoces a los hijos? En la vejez de los padres. ¿Cuándo conoces al ser humano? Cuando está en necesidad, cuando maquina maldad, cuando maquina hacer las cosas fáciles, chuecas, coger chaquiñanes y no coger verdaderamente las veredas de Dios. Queremos siempre acortar, ¿no es cierto? Y ahí dice, presurosos para hacer el mal. Mire cuánta gente ahora nosotros vivimos. La gente que está en el narcotráfico, la gente que está en el robo, la gente que está... Sí puede estar en necesidad, sí. Nadie te dice, pero lo que no es justificable es que tú utilices para solventar tu necesidad cosas que dañen a otras personas. No está bien. Incluso cuando tú haces y piensas y haces los escudos que llamas, a veces tienes tu mentalidad chueca para hacer el daño. Escudos fiscales. No, son escudos, no los fiscales sí valen. Son escudos fiscales, eso sí. Claro, sí. Eso es legal. Los pies se apresuran a ejecutar las intenciones perversas del corazón. Tú haces y eres producto, tus actitudes son producto de tu corazón. No es que ahí se me salió tu corazón. Y ahí es cuando tú tienes que entregar esas áreas de tu corazón al Señor. Porque es producto de eso. No es que, como decía alguien, no es el problema la televisión, no es el problema el burdel, no es el problema las cosas que te llaman al mal, sino lo que hay en tu corazón. Puedes tú tener un burdel al frente, pero si no tienes eso en tu corazón no vas a entrar. Dice la Biblia, de nuestra propia concupiscencia somos seducidos. Pasiones, pecados. Entonces no echemos la culpa. Están las cosas ahí, pero está en ti tomar. Y como decía alguien, un hermano fuerte en la palabra, decía, el que no quiere resbalarse, no entre a la casa del jabonero. Punto. Detenga los pies de ir al mal. Y aquí que nos dice, los pies que se apresuran a ejecutar las intenciones perversas del corazón. Y nosotros aquí vemos los pies van donde el corazón ya ha llegado. Anote eso. Ya sus pies van donde su corazón ya estuvo. Y sabe que sus pensamientos corren más rápido que la luz. ¿Sí sabe? Usted le puede estar viendo a la persona y dice te amo y en su corazón le está detestando. ¿Qué tal? Es así. Nuestro corazón es hipócrita. Somos hipócritas. Pero eso el Señor murió por nosotros y nos vino a que nosotros podamos cambiar. Y la hipocresía es una mentira también.
¿Y qué es lo que se aloja en el corazón del hombre? Lea y cree que me estoy inventando. Mentiras en el corazón del hombre. ¿Qué podemos hacer para que nuestro corazón sea siempre bueno? Salmo 119, 9 al 11. La respuesta se halla en guardar la palabra de Dios en el corazón. Salmo 119, del 9 a 11. Hay mucha palabra, pero vamos a ir rapidito nomás para alcanzar y vamos a ir a la Santa Cena. 9:11, perdón. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel en tus enseñanzas para no pecar contra ti. En otra versión dice, yo te busco de todo corazón y llevo la palabra en mis pensamientos. ¿Y en el corazón qué hay? Adulterio. Malos pensamientos. Y cuando viene la palabra de Dios y tú perseveras en la palabra de Dios, estás lavando, como decía ahí, los adulterios, los malos pensamientos, la mentira, los celos, la competencia, Homicidio. el orgullo, la desidia, bueno, cuántas cosas, ¿no es cierto? Entonces, manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Nosotros muchas veces nos cuidamos de pecar contra nuestro prójimo y no nos cuidamos de pecar contra Dios. Ah, yo no hablo mal de ti. Yo no le adeno, pero hablamos mal de otra persona. A otras personas. ¿Y qué estamos votando ahí? Veneno. Estamos lanzando muerte. Y verá, vamos acá. El pecado nos aleja de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos guarda del pecado. ¿Qué tal? ¿Quiere hacer ese intercambio? Entonces lea la palabra. No, yo no leo la palabra. Yo solamente vengo y escucho la palabra. Leer palabra escrita y escuchar palabra hablada, viene revelación a su vida. Y no solamente va a revelar el pecado de las otras personas, va a revelar su pecado también. Y ahí es cuando tenemos la gran oportunidad de entregar nuestro pecado, arrepentirnos y entregarle al Señor y que borre borrón y cuenta nueva. No para vivir otra vez, sino para caminar en los caminos del Señor. Dios aborrece el testigo mentiroso. Nuestro máximo llamado de Dios es testificar a Cristo Jesús. No estar nosotros testificando cosas que no son de Dios. Estás en la iglesia pero testificas cosas que no son de Dios. Exageras, dices cosas, te quejas. Dices que Dios no es suficiente, que Dios lo hace, pero